Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. En fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis tout nouveau à Paris, donc j'ai pas beaucoup d'amis. J'aimerais que vous chantez pour moi le joyeux anniversaire pour garder un beau souvenir. Est-ce que c'est possible? Non. Oui. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je vais juste enregistrer. C'est quoi votre nom? Votre prénom? Allez, le prénom. Ivan. Ok. Alors, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Ivan. Joyeux anniversaire, Ivan. Joyeux anniversaire, Ivan. Joyeux anniversaire. Bravo, merci. Merci beaucoup. Voilà. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo episodio de Arte en Cuarentena tengo la suerte de poder entrevistar al que es para mí, yo creo que uno de los referentes, aunque él no se lo crea, porque Iván y yo nos acabamos de conocer ahora, no habíamos hablado antes, pero yo conozco su obra yo creo que desde el 2011, en el 2011, justo cuando estaba en la fase en la que me estaba a punto de ir a Berlín. Esto tú no lo sabías, Iván, te lo estoy diciendo ahora todo en primicia. Pero yo recuerdo que de repente vi, no sé si fue porque había entrado en la galería ADN, había hablado con Miguel Ángel, no sé cómo fue, pero acabé conociendo tu web y empecé a mirar por tu web diferentes vídeos y cada vídeo que iba viendo, mi boca iba haciendo más y más así. Me encantó todo lo que vi. Era un punto como... Bueno, esta es una intro así un poco larga, pero mira, me apetecía. Según iba viendo tus vídeos, Iván, la sensación que tenía era la de que tenías un punto como muy gamberro, ¿sabes? Pero a la vez como muy fino, o sea, como de hilar fino a nivel de concepto en cuanto a cómo quieres transmitir tus ideas, lo que tienes en la cabeza, y me fascinó. Y es como, eres un artista que siempre lo he tenido ahí como un artista que para mí es referente, ¿sabes? Como alguien que me gusta mucho lo que hace. Entonces, nada, para mí, de verdad, me apetecía muchísimo poder hacer esta entrevista. Te agradezco que me des la oportunidad. No, a ti, a ti. Y bueno, vamos a entrar un poco ahí a trapo. Lo primero, la pregunta del millón. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha pillado la cuarentena? Ok. Hola, pues primero, hola, muchas gracias por la invitación, por la presentación tan linda. Y 2011, hace un tiempo ya. Sí, sí. Hace un tiempo ya, que bueno, interesante. Pues, chévere. La cuarentena me pilló en París. Yo vivo aquí en París hace unos 14 años, un poco interrumpidos. Un tiempo viví en Estados Unidos y un tiempo a veces viajando. Pero aquí estoy basado desde hace mucho tiempo ya y tengo un taller aquí que es como una estructura con gente con la que trabajamos juntos. Es como un medio oficina, taller de construcción, ahí también de investigación. Entonces, pues nada, nos pilló aquí a todos nosotros. El equipo es un equipo pequeño, somos 4 personas, 5. Y nada, me pilló aquí, estoy ahora en París, yo vivo en el norte, en el 19, en un apartamento pequeño y sí, me pilló como en la mitad de varias cosas, pero también me ha dado mucho el tiempo de preparar otras y de pensar otras que no había tenido el tiempo de hacer. Muy bien, o sea que un buen tiempo para reflexionar ahora, ¿no? Sí, También... sí, más o menos, como para escribir, he tenido que estar escribiendo mucho. Hay un proyecto de película que llevo alimentando desde hace muchos años, más de 10 años creo yo, y en los últimos, por suerte también, en los últimos meses como que se concretó algo como alguien, como con unos productores que tal vez lo quieren hacer. Y entonces, pues nada, es el tiempo ideal como para escribir y ver cómo qué pasa con eso. ¿Se puede saber un poco de qué trata la película? O sea, ¿estamos hablando de un documental, de videoarte? Es una película de zombies. No. No. Podría ser. Podría ser. No, yo he hecho varios pues yo, sabes, yo he hecho muchos videos, muchas intervenciones en el espacio público. Luego, a partir de 2012, en paralelo empecé a hacer unos films un poco más elaborados, que de hecho el primero tenía mucho de intervención pública, bueno, todos, de hecho.
pero son como a veces documentales un poco experimentales, digamos, y pasan en esa sección de cortometrajes en los festivales o de documental experimental o de no ficción a veces. Y de hecho el más largo dura 30 minutos y el más corto 15, aparte de los videos cortos que son intervenciones y acciones. Um, este va a ser un film diferente, va a ser como ¿cómo se dice? Una película de cine, o sea, con actores, guión y... Qué guay, ¿no? Eso va a ser una nueva fase en tu carrera, ya es lo que te faltaba, porque, o sea, que, hombre, la verdad que como artista hay que decir que eres muy multidisciplinar. Yo te he visto trabajar, yo creo que en prácticamente todas las disciplinas. Y Muy inquieto, además, pues, desde siempre pues yo no llegué al arte como por destreza técnica o porque era bueno haciendo dibujos o pinturas o esculturas o en particular, sino llegué después de había estudiado diseño y cine en Colombia, luego cuando terminé empecé a trabajar en una productora de cine y al mismo tiempo estaba pensando en estudiar filosofía, que era lo que más me gustaba en ese momento. Estoy hablando de cuando tenía 21. Estaba muy metido como con Wittgenstein y con mucha cosa así como de lógica y de esta filosofía como que uno llama del conocimiento, de cómo uno entiende, cómo uno aprende, cómo uno conoce, y tal vez, bueno, acercándome un poco a la metafísica, porque eso ya se vuelve una pregunta y más. Pero era muy malo, siempre fui muy mal para la lectura, no porque me distraigo mucho, entonces no... Entonces, bueno, independientemente de eso, no quería... pues había un problema en la filosofía y era que era muy de lenguaje, ¿no? Y nomás como el hecho de tener que leer traducciones era también complicado y me ponía a mí muchas preguntas porque como no, a mí me interesaba esa filosofía que hablaba del lenguaje. Entonces, de cierta forma también me reenviaba que como que todo pasaba por el lenguaje en ese campo, ¿no? Y en las artes, que yo pues ya me había interesado bastante en la universidad en muchos artistas y de hecho tuve mucha influencia de varios artistas que me devoré en esa época. Me dije, no, pues este campo es como una filosofía, pero de acciones, de imágenes, de texto que puede incluir el lenguaje o no. Y por eso me vine aquí a Francia con la idea de estudiar artes. Entonces yo de eso te entré, quería preguntar también. sí. Ahora, sí, sí, sigue, luego te pregunto con detalle. Entonces pues yo entré a la Escuela de Bellas Artes con esa intención, con esa noción del arte como una especie de herramienta filosófica, bueno, para pequeñas y grandes escalas. Y pues creo que aún sigo pensándolo así, como no. Entonces, por eso me he permitido también como abordar cualquier tipo de medio, porque no creo que necesariamente en un solo medio. Bueno, hay gente que lo logra muy bien y hay gente que es como muy constante en un medio y a través de eso logran como desarrollar unas fases más amplias. A mí me gusta como explorar diferentes caminos y llegarle a los temas como de diferentes rutas, un poco. Muy bien. Ok, te quería preguntar el por qué París. ¿Por qué París? Ah, bueno, yo crecí en Bogotá y ahí estudié en la universidad diseño y cine. Y también bueno, ya había dicho que quería estudiar filosofía y bueno, y estaba trabajando en una productora y en ese tiempo apliqué a un concurso como de artistas jóvenes. Yo no era artista ni me consideraba artista, pero alguien me recomendó y me recomendó enviar un portafolio, envié un portafolio y me seleccionaron para una exposición que era con artistas de entre 20 y 30 años. Y yo hice pues como una exposición bastante fuera de tono con respecto a la gente otra, como con videos y fotos. Y me gané el premio principal y el premio principal era un viaje a donde yo quisiera ir al mundo de como 300 euros más o menos y una cajita de óleos que nunca usé porque nunca pinté. Y, y bueno, entonces ahí me dieron la opción como de hacer un viaje, era un viaje de regreso supuestamente para hacer como unas vacaciones, pero yo como estaba trabajando empecé a ahorrar dinero con la intención de ir a estudiar artes afuera de Colombia. Y pensé un poco en 3 ciudades, en Nueva York, en Londres o en París.
y a Nueva York pues era muy costoso y también tenía miedo un poco de cargar con el peso de ser latino solo porque sí, no sé, con algo de prejuicio y tal vez con algo de intuición también porque nunca había salido de Colombia antes. A Londres era también muy costoso y finalmente en París había como esta buena escuela de bellas artes que es gratis casi, o sea, paga solo la salud. El costo de vida era elevado, pero como que con los ahorros que tenía yo pensé que lo podía lograr. Estaba interesante también aprender francés, yo no hablaba otra lengua sino español en la época. Entonces, nada, fue como ir a ver, no tenía tampoco muchas referencias, ni amigos que vivían afuera, ni familiares, sino fue como, sí, ahí ir sin Y mente, como dicen en una Colombia. pregunta, ¿el hecho de ser latino, sientes que es como una impronta a la hora de viajar por el mundo, o a la hora de... No, creo que, pues en la época, pues primero yo no había viajado a ninguna parte, pero pues sabía que en Estados Unidos hay una comunidad latina y no necesariamente que fuera un problema, sino solo el hecho de que me identificaran como parte de una comunidad específica, eh, mm, me parecía como no un peso, sino más como algo con lo que algo que tenía que solucionar. Um, y pensé que tal vez en otros lugares podría ser como más anónimo o más nada. pasar como más desapercibido, ¿no? Que no Sí, se o te como viera que no, tanto como alguien latino, más sino, digamos... que se me viera, sino como que no yo tuviera que negociar con eso, no necesariamente. Después, bueno, obviamente uno tiene que hacer como asumir, ¿no? Asumir eso también, los orígenes que uno tiene, y de hecho creo que es algo que, pues, que ha sido importante para mí, ¿no? Como ser, de hecho, el hecho de ser extranjero aquí hacía parte de las primeras obras que yo hacía mm, pero tal vez era como una especie de miedo a ser como clasificado, tal vez. Mm. Más allá o sea, para mí ser latino es lo más, es como, es muy rico, muy chévere, muy interesante también porque aprendí también, como estando fuera, que uno maneja muchas, ah, uno en Latinoamérica, uno controla muchas referencias del pensamiento europeo, del pensamiento gringo, del pensamiento indígena, del pensamiento africano, um, y, y o sea, conoce por ejemplo, la cultura popular latina, conoce la cultura popular gringa, la cultura popular europea, un poquito más allá si uno quiere. Entonces uno maneja varios niveles y también tiene una sensibilidad que es un poco particular. Ujú. Eso lo aprendí también como estando lejos y entendiendo cómo piensan afuera. Sí, pero era más, al principio era más como un miedo también porque pues era muy niño y no había conocido nada, era como un miedo a que me clasificaran en, en una esquina. Como que te encasillaran ahí. ¿Y cómo lo estás viviendo en París? ¿Cómo está siendo tu experiencia estar en París? Porque llevas ya un montón de años, ¿no? Sí, pues ha pasado por muchas épocas. Fui estudiante, eso también fue muy divertido, o sea, la época de estudiante. Y primero la primera época de ser nuevo, de no hablar, de no conocer a nadie, de perderme, de no tener que vivir, fue bien interesante y divertida. Me dio la oportunidad de inventarme de nuevo, como de inventar como formas también que yo no conocía de mí. Luego empezar pues empezar a estar como en el mundo del arte también fue, pues yo siempre fui muy curioso y fui muy eh, como ansioso tal vez, como que siempre estaba haciendo cosas, entonces me hice amigo rápido y empecé a hacer como un grupo rápido de amigos artistas, curadores jóvenes y también a hacer iniciativas propias mucho y en ese tiempo también empecé a tener como esas exposiciones, a relaciones con algunas galerías. Entonces, también como me resulté siendo bueno hablando francés, entonces me desenvolvía muy bien y me gusta hacer muchos chistes, entonces también eso
me divierte mucho. Pero no, entonces, como que fue muy fluido y no siempre es así París. París puede ser muy, muy cerrado a veces. Mm. Tal vez yo también me la tomaba muy a la ligera, iba como muy alegremente toda parte ¿Y ahí. ahora? Y ¿Cómo es ahora, París para ti? Porque ahora eh, digamos que, bueno, lo primero es que cuando tú llegaste, supongo que los inicios debieron ser más duros. No sé si tuviste que igual compaginar trabajos de supervivencia, porque París es carísimo. Supongo que sí, ¿no? ¿O qué? pues yo tenía los ahorros que había hecho durante que trabajaba en la productora de cine, que me pagaban bien, y, y con eso viví casi un año, un poco más de un año, porque yo no quería trabajar, quería dedicarme a estudiar y vivía de una manera muy precaria, pero pues tranquilamente, o sea, sin problemas. Pero austera, digamos, austera, más que precaria. Y luego ya cuando me acuerdo que me quedaba una época, tenía 8 euros en la cuenta de banco y no podía ni siquiera sacarlos porque mínimo puedes sacar como 20. Um, y ahí sí dije, bueno, ya me toca buscar trabajo y entonces trabajé haciendo animaciones para una ONG como de ecologistas. Hacía unas animaciones y hacía un poco de diseño gráfico y empecé a trabajar rápido también como asistente de artistas. Mm, y ahí al mismo tiempo a veces me pagaban a veces por hacer un proyecto o participar en alguna expo. Me acuerdo que fue una época también donde lo invitaban a uno a hacer cosas y fue también, empecé a pedir un poco de remuneración, pues un poquito. Y entonces así empecé a hacer poco a poco, muy poco a poco. um, y sí, siempre, la verdad pues sí tuve unos buenos 2 años de estar bien como en crisis, de algún profesor, un profesor que se llama Guillaume Pajis, que yo también era asistente para él. Él me prestaba dinero y yo trabajaba para él horas. Entonces, por ejemplo, gracias a él yo pude pagar como la escuela, porque yo no tenía dinero para pagar. Así no era cara, pero yo no tenía dinero para pagar la escuela. Entonces él me avanzaba un poco el trabajo que yo hacía para él. Y luego poco a poco ya fui ganando dinero de algunos contratos que hacía con centros de arte para hacer proyectos pedagógicos o algunas remuneraciones de expos, empecé a vender algunas obras, fue como un proceso lento ahí. Qué bueno. Y poco a poco, pam, pam, pam. Y ahora mismo, la última exposición que tuviste en París, ¿fue la de la Galería Perrotin o la de Sí, hace Perrotin? Bueno, ¿cómo se 2 años, pronuncia en francés Perrotin? ¿Perrotin? ¿Perrotin? Perrotin, Perrotin. Pegotan, ok. Ya, pues, nada, lo había dicho mal. ¿Y qué tal con la Pegotan? ¿Cómo ha sido la Eh, experiencia de exponer ahí? Porque es ahora mismo una galería que sí, está dando bastante fuerte, ¿no? La última que lió fue con la de Catalán en Art Basel. con el banano ese. Um, con Emanuel yo me conocí en 2008 cuando era un estudiante y como te digo, yo era muy alegre. Alegre es como en francés se dice así, pero era muy despreocupado y como siempre no, fui como tímido, pero al tiempo nunca me intimidé, reservado más bien, pero nunca me intimidé como por hablar con alguien o siempre Ujú. pensé como que uno tiene que hablar de igual a igual, sea con quien sea. Entonces, en esa época de estudiante, pues yo me relacionaba ya con muchos artistas y alguna vez fui a la galería de Manuel, que era ya grande, importante. Y le dije que a mí me gustaba lo que él hacía y me lo encontré y le dije, mira, a mí me encanta lo que usted hace, y me encantaría mostrar un día lo que yo hago, yo soy estudiante de Colombia, ya he hecho algunas expos acá. Y él fue muy respetuoso y tajante a la vez, me dijo como, bueno, muy chévere y todo, pero pues yo no veo el trabajo de estudiantes, no, yo trabajo pues con gente que ya es más, que tiene una carrera más avanzada, pero escríbame un email, me dio el correo y me dijo pues si le respondo bien y si no, no se vaya a enojar porque pues así no funciona, digamos, la cosa. Y yo bueno, todo bien. Y le mandé unos meses, unas semanas después le mandé un email con un link y un saludo ahí y no tuve ninguna respuesta sino hasta como de unos 3 meses después, donde me pidió Ese, una cita. ese es uno de esos emails, perdona que te corte, en el que lo envías, le das a enviar y estás como...
Diciendo, hostia, ¿lo habrá leído, no lo habrá leído, le gustará, no le gustará, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo yo no me preocupo, pues a mí me parecía súper importante, obviamente, pero como te decía, como que dije, ah, bueno, sí, chévere, y lo hice bien, era muy corto, o sea, a mí no me gustaba extenderme. Bueno, en fin. Y no me acuerdo mucho de cuando envié el email, me acuerdo cuando recibí la respuesta unos meses después. Mm, que sí fue como una sorpresa recibir la respuesta porque yo pensé que no iba a pasar nada. Tampoco me angustiaba mucho, pues. Eh, y recibí la respuesta y eso sí fue como, wow, qué raro. Entonces me pidió una cita y fui a su galería a hablarle del trabajo y me dijo como que si quería empezar a trabajar con ellos poco a poco y como que él iba a consultar con otros artistas y le preguntó a algunos artistas qué les parecía y tuve como la aceptación de algunos, no sé, creo que Oye, él eso les es envió un curioso, email o ¿eh? algo así. No había oído nunca, o sea, él habló con los otros artistas con los que trabaja Pues para les ver preguntó porque era como si... algo excepcional, dijo, pero al mismo tiempo no era como que yo iba a entrar de una vez a la galería, esto era en principios de 2009, fue como, bueno, conocí a este artista, tiene esto, ¿qué les parece? Entonces, pues, bueno, no sé qué le responderían, no. Pero poco a poco, durante ese año, como que nos volvimos a ver un par de veces. Él tenía la idea de hacer una exposición de grupo en ese año que no pasó, pero que al fin pasó en un espacio que él tenía en Miami en esa época. Entonces hice parte de esa exposición. No pude ir porque no tenía visa para los Estados Unidos. Entonces, y así empezó poco a poco en final de 2009 y en 2010 hicimos un par de tests como en un espacio que él tenía de showroom y en un evento que hicimos también en la galería, como de solo video. Y tuve buena suerte, digamos que vino gente, compraron videos, que era muy raro que la gente comprara videos. Y eso también como que motivó un poco la confianza. Y luego en 2011 hice la primera expo con ellos. Y Qué tuve bien. que aprender muy rápido, porque pues como es una galería muy profesional, eh, tuve que aprender a... Sí, pues cosas que yo no tenía ni siquiera noción de logística o de precios o de cosas así que no... Que Ya, por ejemplo, yo sigo ahí, yo tengo 43 años, tío. Sigo siendo un amateur en ese nivel. Desastre, logística, precios, no sé. sí, En no. fin. Oye, cuéntame un poco. Hay varias obras que tú empezaste a hacer, por ejemplo, hay una que es la Ajá, de Altruism, que le diste en el 2011. ajá, En esta pieza, entras en el metro, colocas la cámara o el móvil, no sé con qué lo harías. Además, es que algo que me sorprende de esa pieza es que parece que estás solo. Porque yo qué sé, otra persona iría con un acompañante o alguien que aguantara la cámara, pero la sensación que me dio, y ahora si quieres me lo puedes explicar ajá. tú, es que tú entraste en el metro, clac, colocas la cámara apoyada en algún sitio y Ujú. empiezas a lamer la barra de hierro del metro como si no hubiera un mañana. Cuéntame un poco. Bueno, por un lado, el sentido de la pieza, que supongo que tendrá algún sentido, aparte de que no creo que sea que te apetecía ir lamiendo barras de metro. Bueno, Y luego sobre la logística, ¿cómo hiciste la pieza? em, cuando yo llegué a París y en esos primeros años había... ah, bueno, obviamente pues me la pasaba en el metro también mucho tiempo y me di cuenta que la gente tenía como repudio por la barra de metro, que les daba asco. Um, en Colombia, por ejemplo, yo no había sentido eso con la barra del bus, pero aquí en París sí era algo más presente, ¿no? Como que esa barra ahí central y la gente como que a veces me di cuenta con el tiempo que la gente tenía como recelo y asco sobre todo. Y bueno, pues eso pasó igual desapercibido y unos años después, ya después de llevar varios años acá, alguna vez me subí al metro y como que agarré la barra y estaba como grasosita y dije, uff, como, claro. Y al mismo tiempo dije, no, yo no quiero ser así, porque la gente tiene asco de la barra del metro, porque la gente, porque todo el mundo la toca, entonces de cierta forma es como un representante, porque todo el mundo la toca, entonces es asqueroso, y entonces al mismo tiempo pensaba como en esas estatuas religiosas de la Virgen, que la gente viene y le toca el pie para pedir un milagro y todo eso, y sea como a nadie le da asco ir a tocar esas estatuas que también toda la gente viene y la toca, mm, que para sanarse o que para pedir dinero o lo que sea. Y decía,
al contrario, o sea, para mí era como un icono de repudio al otro. Entonces, esto es sucio porque el otro lo toca. Y yo decía, no, yo no quiero ser así. Entonces, al contrario, lo que quería hacer era como una muestra de amor y es porque todo el mundo lo toca, yo lo voy a querer chupar, como lo va a hacer como una muestra de amor. Por eso se llama altruismo el video. Y era eso, como, sobre todo como para ir en contra de esa idea de que el otro es sucio y yo repudio al otro como porque el otro toca esto. Y al contrario, como querámonos un poquito más. Y luego la logística pues era muy sencilla, fue un trípode, puse un trípode. De hecho, bueno, hay varias de ese tipo de acciones y de videos que son como de ese mismo formato, como una acción en el metro. Y por lo general todas las acciones las he hecho solo una vez, como que yo no intenté o no hacía ensayos y escogía, sino como me demoraba en planearlo, me demoraba en saber qué decir, así parezca muy espontáneo, pues tenía como una especie de guión para saber como qué frase decir cada vez. Y este fue el único video que me tocó repetir, porque... el de altruismo. Sí, porque la primera vez que lo intenté, me subí, puse el trípode, empecé a hacerlo y había un chico que estaba como atrás mío, como joven, y me vio y se empezó a morir de risa. Y a mí me contagió la risa y yo decía, ay, no, 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 no. Entonces ya me cagué de risa y tuve que parar y dije como, y volví a empezar. Me subí a otro vagón y empecé de nuevo. Y hay una cosa que te quería preguntar, ¿tú esa pieza te atreverías a hacerla ahora? ¿En el contexto en el que estamos con lo de coronavirus, esto? ¿O ahora te lo pensarías? No me daría miedo por mí, sino creo que tendría como otra connotación un poco más violenta, agresiva, que tal vez no vendría al caso, ¿no? Miedo en sí no me daría, pero más como no creo que sea como oportuno, ¿no? No creo que sea... Además, sobre todo porque mucha gente la ha publicado en estos días también, sobre todo ahora menos, pero al principio del confinamiento. Claro, a raíz de este tema, ¿no? Sí. Que han incluso hecho memes. salió un fake news como en algún medio, no sé qué raro, que decía que supuestamente había un challenge como de hacer lamer la barra de metro en París challenge, algo así. Y entonces salían unos gringos insultando como franceses y salía una foto mía ahí. Pero entonces creo que también puede ir un poco la sensibilidad de mucha gente que está sufriendo realmente, que la lleva mal o que han tenido familiares que han muerto y todo eso. Entonces no creo que sea como... Justamente a mí me interesa como y confrontar algunas ideas y digamos hacer un poco de subvertir algunas cosas, pero sin pasarme, siempre sin ser como ni muy abusivo ni muy irrespetuoso, sino es como poniendo en el centro más bien una idea más allá de una especie de efecto de choque o algo así. Hay una pieza que también me pregunto si te la preparaste a nivel de guión, que es la de We Are All in the Bus, que la hiciste en el 2009, ¿no? Y lo que haces, esa también me parece súper divertida. Es que, ¿sabes lo que me pasa con tus piezas? Que, digamos que en el amplio espectro de obras que has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria, que a pesar de ser tan joven, la trayectoria que llevas, porque tienes un montón de piezas, además ya a nivel internacional, cada vez más elaboradas, con más presupuesto, cada vez más grandes. Pero hay algunas piezas que, al margen de hacerme pensar, hay algunas que me hacen gracia, me parecen divertidas, ¿no? Y esta de We Are All in the Bus, donde de repente entras en un autobús y empiezas aquí tenemos a mi tío Manuel, aquí tenemos a mi tía no sé qué, a mi primo tal, y ves a la gente con una cara de pocos amigos mirándote ahí como... Tú... O hay uno que es como, no me filmes, ¿no? Y yo pienso, joder, qué valor que le echa, ¿no? Aquí Iván, como de entrar en un autobús. Además en Francia, que son muy cautelosos con el tema de la imagen, con los derechos de imagen y toda esa historia, ¿no? Nous avons tous pris le bus. Là, il y a mon cousin Richard qui conduit. Faut pas trop le distraire parce que bon, il conduit. Après ici, il y a mon oncle
Ouais, tu le filmes pas. Bah, il aime pas qu'on le filme. Il aime pas qu'on le filme. Bon, il est comme ça. Après, il y a ma tante Martine et mon oncle Richard qui sont là. Il y a mon cousin Albert et mon cousin Marcel qui sont ensemble, qui se parlent pas encore. Et enfin, ma sœur Julia. Voilà, nous sommes tous là. On va bientôt arriver. Sí, obvio que me demoré un tiempo en saber en dónde hacerla, qué bus tomar y no quería tener un bus muy lleno porque si fuera muy lleno no me podía mover rápidamente, como cosas así. Y luego saber muy bien qué decir y mantener como un personaje también de no... Por ejemplo, pues sí, yo no voy a saber cómo va a reaccionar la gente. Eh, su- Me esperaba que fuera como una cosa un poco tan... Y se ve un poco en la cara de la gente como que tiene que pensar varias veces qué está pasando. Entonces ahí se quedan como detenidos en el tiempo. Como un poco en shock, ¿no? Sí, como este tipo que está haciendo y luego yo creo que ellos entienden la lógica muy rápido también, que es como un video de familia hecho ahí. Mm, y es muy bueno el señor que me insulta y me dice a mí no me filmes, hijo de puta. Perfecto, porque era como el tío bravo que no le gusta que lo filmen. Siempre tiene que haber uno. Y me gustaba mucho, pues me gustaba mucho, a mí, bueno, desde Colombia me interesaba mucho como la imagen familiar, las fotografías familiares, ese registro como para mí cinematográfico y fotográfico, ¿no? Como el uso familiar de las imágenes, el uso cotidiano de las imágenes, más allá del uso profesional, artístico, me gustaba como encontrar como una cosa interesante y una cierta pureza en ese uso como muy básico, ¿no? Afectivo y tal. Entonces yo jugué en varios videos a utilizar ese mismo registro en contextos que eran como fuera de común. También jugando un poco con la idea de encontrar una familiaridad en una ciudad completamente desconocida. Qué bueno. Esa idea también de, por ejemplo, de que yo no lo llevaba mal, pero de estar solo acompañado por 10 millones de personas en un lugar, es como uno tiende como a hacerse solitario, ¿no? Pues ahora más que nada, nunca, pero estar solo junto con 10 millones de personas al lado y todo el mundo solo de su lado, me parece como una cosa fuerte de las ciudades, triste a veces, dura. Yo lo llevaba muy bien y por eso tenía como también el humor y la distancia para poder hablar de eso. Pero era como la inspiración detrás de ese tipo de videos, como encontremos una familiaridad en esto. Hay otras obras que he ido viendo a lo largo de este tiempo, así un poco viendo lo que tenías en la web, que ha cambiado de cómo la tenías antes a cómo la tienes ahora, que la veo más fácil, más accesible. Y hay algunas piezas que fui viendo que me llamaron también mucho la atención. Por ejemplo, hay una que es la de Feeling. ¿Sabes cuál es? Esta que te pones ahí a bailar con el cuadro. Ajá. ¿Dónde fue esa pieza? ¿En una galería? En el Pompidou, no, en el museo. En el Museo Pompidou. Llegaste, te pones ahí la música y te pones a bailar. Ningún Sí. problema con los guardias, ni... No, todo muy alegre, todo muy... No, sí esperaba que en ese tiempo era como una cosa muy directa, estaba yo leyendo unos escritos de Malevich, como el Manifiesto Suprematista, y si le das una mirada, vas a ver que él habla mucho de sentimientos, como de cómo el suprematismo era para él como, y el arte, la pintura era para él como una cosa más que racional, una cosa de sentimiento y un sentimiento profundo. Y era muy curioso porque las formas de Malevich son bien, digamos, austeras también y era bien divertido, interesante leer el manifiesto como esa extrema sensibilidad de él y de cierta forma entendí como que uno lo entendía un poco mal al personaje, ¿no? A veces, o yo lo estaba entendiendo mal. Entonces me dieron ganas de ir a bailar con él, una especie de homenaje, y al mismo tiempo, pues con esa idea de cuestionar cómo uno mira el arte, cuál es la relación que uno tiene con el museo. Entonces me fui a poner música y bailé, pensé que me iban a sacar, pero no, No no te pasó dijeron nada, nada. qué bien. No. Igual O bueno, también. igual están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Artistas que Sí, llegan allí, seguro, hacen ahí como acciones y... seguro. Deben pensar, bueno, mientras no rompa nada, ¿no? Hay toda una historia de la intervención en el museo también. Es interesante, sí. Hay otra pieza también, o sea, esta que hiciste fue con esta pieza, con esta obra de Malevich,
Y luego hay Ajá. otra que es con una obra de Mondrian, donde aquí lo que hiciste, a ver, esta obra sí que realmente tengo mucha curiosidad porque me la expliques, porque en un principio lo que se te va es pillando un spray y pintando encima de este cuadro de Mondrian. Ujú. Que por cierto, yo no sé qué me pasa con Mondrian, pero yo es como de los pocos artistas que realmente me producen rechazo su ¿Ah, sí? obra. Sí, no sé por qué, pero me produce como, siempre me ha dado como tirria, como si para mí fuera como la matemáticasización del arte, Ya, ¿sabes? ya. Tanta línea recta y todo tan... a mí me gusta lo orgánico, ¿sabes? Más explosivo, más, Sí, no sé. sí veo atrás, sí veo atrás. Sí, no sé. Bueno, en Ya. fin, cuéntame, ¿por qué empezaste, por qué Ah, hiciste eso? Si es que realmente lo hiciste, o es un fake. es un fake, es un fake. Pues, pero se llama retoque, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo me interesé en el museo. Yo no había visitado museos, eso era 2008 en Colombia. No había visto como obras de arte, digamos, que llaman, ¿cómo se llama? Masterpieces y esas, como obras famosas en Colombia. Bueno, en Colombia algunas, sí, pocas en los museos que hay allá. Pero como que llegar a un museo aquí europeo y ver como Picasso, Mondrian y todo, es como esa historia del arte que a mí me había tocado leer en fotocopias, era curioso, interesante como por el hecho de conocer como de cerca las cosas, también un poco desacralizante porque de repente estos objetos se volvían como un pedazo de tela sobre una madera, como un objeto más banal que la idea o la imagen y todo lo que uno lee detrás. Mm, Entonces había como esa relación ambigua entre admiración y un poco cuestionamiento también, porque a mí me tocó aprender esta historia estando tan lejos, ¿no? Y ahí me inventé este personaje de ficción que es interpretado por mí, pero que se enoja contra el arte moderno y contra el museo, la institución, y que viene a hacer como estas líneas curvas sobre esto es Mondrian. Mondrian más bien fue como una víctima y como un representante de, del arte moderno y del arte. Y más que contra Mondrian o algo así, era como una pregunta sobre el museo, ¿no? Y escogí muy bien estas obras también porque estaban enmarcadas, entonces al mismo tiempo no estaba como supuestamente dañando ninguna obra de arte, sino dañando los marcos y era como ahí ambiguo, ¿no? Me gustaba también la idea que eran dos de una. Entonces lo que yo hice fue ir al museo con un spray y hacer el gesto, pero no pinté porque tampoco quería, pues mi intención no era hacer vandalismo, sino hacer un video. ¿Y no te dijeron Como, nada? No, no hubo ningún no, problema. no, hice varias tomas, ¿Pero hice pediste varias permiso al tomas. museo o algo? No, obvio que no, no, nunca. Pero ellos cómo sabían que no ibas a vandalizar la pieza. Igual podía haber habido spray ahí. No, pues el spray can lo escondí muy bien y lo llevaba como en un morralito y luego el morral era el soporte de la cámara y ahí puse y hice como... Y luego ya como a la tercer, cuarto intento, como que un tipo me vio y me dijo, ya, que no, no lo puedes hacer. Y yo, no, pero tranqui que no va a pintar y como me sacaron. Te Pero echaron. no, pues como que ya, no, basta. Y me fui. Y luego, como yo había trabajado en la productora de cine y había hecho un poco de postproducción también, entonces esa era mi idea inicial. Entonces añadí la pintura cuadro por cuadro, me demoré Pues un te quedó montón. muy bien, porque yo cuando lo, yo cuando lo vi, digo, este se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a pagar eso? Yo pensaba, serán copias que ha hecho. O sea, realmente, o sea, fíjate, pensé antes que habías puesto como unas copias de cuadros de Mondrian y que lo habías hecho antes que pensar que realmente el spray era un fake, fíjate. O sea, que te quedó bastante bien la postproducción. Lo hice me demoré como un mes haciendo imagen por imagen, cuadro por cuadro, para que se moviera con la cámara, para que tuviera como todo ese... Era también un poco como en ese tiempo, 2008, YouTube era más nuevo, digamos, y había, me interesaba como una especie de obra también que circulara en redes, como que tenía ese formato, 12 segundos, una acción, como andar en un museo auto, digamos.
pero también que uno no entiende muy bien de qué va, ¿no? Como este tipo está contra quién, contra el museo, contra las obras, está... Y, Perdona que te corte. En ese tiempo, cuando tú hacías las piezas, ¿tenías en cuenta el factor viralización entonces? Es decir, en un momento dado, ¿va a ser una manera de que la gente sepa más de mi trabajo? más allá de eso, creo que me interesaba, como a mí me interesaba el video y me interesaban los usos familiares y amateur del video. En YouTube me pareció que era como un lugar genial, como no para divulgar y para que sea visto, sino como un medio, ¿no? Es un medio en sí, ¿no? Entonces, me interesaba como producir una obra específica para ese medio, que era como el video que circula en Internet, ¿no? Mm, más allá de que lo fueran a ver muchas o pocas personas, eso no era como lo que me preocupaba, sino era como cómo usar este medio, como, no sé. Um, y de hecho, la primera vez que lo mostré fue en Bellas Artes, como en la escuela hacen no sé cómo se llama, que abren los talleres al público. Jornada de puertas abiertas o... Eso, Sí. exacto. Y lo mostré ahí en un group show que hicimos con los estudiantes de mi taller y yo pues mostré un video, lo había preparado para ese coso y me fui a ver otras obras y a tomar unas cervezas y luego llegué, esa es la anécdota, y estaba el director de la escuela y muchos profesores y estudiantes como enojados, me insultaron, me dijeron como que eso no se podía hacer, alguien me dijo como Iván, eso, aquí en Francia uno no puede hacer ese tipo de cosas como si fuera una especie de salvaje. Y yo dejaba hablar la gente y los dejé ahí como un poco especular y enojarse. Y ya después a algunos les conté como qué era y que pues yo dije, pues el nombre se llama Retouch, es porque es un retoque digital, ¿no? Y ahí, entonces ese era el juego y muchas veces lo he demostrado y creo que la gente no sabe si es de verdad o de mentiras, pero... Realmente está muy bien hecho. ¿Te sirvió esa época trabajando en esa productora? Mira, al final... Pero también me gustaba, o sea, independientemente del gesto y de que si es verdad o mentira, me gustaba esa idea también de que uno tiene tendencia a creer en la imagen y el video era sobre eso también, ¿no? Yo, por ejemplo, en esa época veía muchos performances de Chris Burden o de otros artistas que filmaban sus performances, o Bruce Nauman y bueno, y tantos. Um, y me inspiraba mucho y han sido referentes para mí, pero al tiempo algunas veces siempre pensé como que había como un poco de ingenuidad en la manera de filmar y de archivar este tipo de acciones, ¿no? Decía como, la cámara es como muy inocente, ¿no? Porque la cámara está ahí como para mirar una acción que pasa como de principio a fin y ya. Y a mí me gustaba, me interesaba, como yo estaba más cercano a las imágenes y trabajaba sobre cómo hacer imágenes, como que la cámara nunca es inocente y la cámara en cualquier lugar quiere decir algo. Por ejemplo, el video del bus es eso también, la cámara es una forma a veces de poder, es una forma es algo, ¿no? Ujú. Influye en el, no es lo mismo si alguien está filmando o si alguien no está haciendo nada. Entonces, esa era como una de mis preocupaciones en ese tiempo, como que me interesaba mucho el performance y al mismo tiempo tenía una conciencia de la imagen y por eso fue que nacieron esos videos, incluyendo el de Retouch. El de The Nose Job también es muy divertido. El que Que no, hiciste en el Louvre, ¿no? Con esta esfinge que de es más repente... como A mí me gustó mucho el vídeo porque veías a todo el mundo pues, mirando ahí como... mirando arriba como diciendo, hostia, se le ha caído la nariz, de verdad, esto puede ser. Y cómo se conserva aquí tanto tiempo, ¿no? Y que nadie la haya cogido. Esa es una pieza que me parece también muy divertida y muy trabajada, porque además la nariz, o sea, realmente está muy bien lograda. Es que... sí, ese fue. Ese es más unas obras que son bien más chistosas que otras, más como un prank, como Mm, una cámara escondida casi, ¿no? sí. De museo histórico. Y nada, en ese tiempo yo había hecho una exposición donde había mostrado una nariz. ah, bueno, hay como muchas historias detrás de por qué a las estatuas le hacen falta, a muchas estatuas le hacen falta la nariz, hay como Ujú. ciertas y no sé, mitos también, obviamente por erosión, pero hay unas también como por cosas ideológicas también, al parecer algunos europeos le cortaron las narices a las estatuas para que no, no, los griegos y los romanos le cortaban a veces la nariz supuestamente porque son narices africanas, y entonces era como para desvincularse
de una raíz africana, algo así. Entonces en Europa algunos No sabía. exportaron la nariz, porque como la historia de Europa está ligada a la historia de Egipto, y, de cierta forma. Esto es cierto por algunos casos raros, sobre todo cuando ya en la colonización se fueron a llevar muchas cosas. Otras obviamente por erosión y porque pues también es una parte como frágil de las estatuas. Y pues yo había mostrado en una exposición una nariz que había hecho como a imagen de hecho, y me había ayudado una señora que talla piedra, me había ayudado a hacer. Entonces hice dos y escogí una para una expo y la otra la escogí para regalársela al Louvre. Qué bueno. ¿Y se quedó allí? Pues sí, se la decomisaron y hace unos meses, hace un año más o menos, pues ahora conozco a un chico que es curador, que es conservador de esa sección del museo, de las antigüedades orientales y egipcias. Y él obviamente no, eso fue hace mucho tiempo, entonces él no estaba ahí en ese momento y no sabe, y nunca escuchó hablar. Pero sí me dice que hay una reserva donde guardan piedras que no saben a qué pertenecen, porque ellos tienen muchos escombros y cosas que no saben. Entonces me dice que Y tienen una nariz ahí que no saben a qué. puede que la nariz esté en esa biblioteca. Y en la época, yo hice una charla ahí en Louvre hace un año más o menos. Nos dijimos como que íbamos a tratar de buscarla, pero pues no, se nos olvidó. Pero de pronto está por ahí todavía. O es un pisapapeles, o se la llevó uno de los guardias a la casa, o está por ahí. A saber O tú dónde está por ahí. estará. Oye, una pregunta. Cuando tú haces una pieza, normalmente, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es tu mecanismo? O sea, no me refiero tanto a nivel procesual, en cuanto a técnicamente, porque imagino que si quieres hacer una escultura o quieres hacer, yo que sé, alguna pieza como esta que me ha gustado mucho, también la de The Other, Me and the Others, que la tienes en el Sen 4 en París, ¿no? Sen 4. Esa pieza me parece buenísima, pero me gustaría saber, al más allá de esta pieza, que me gusta, o sea, ¿cómo es tu proceso? O sea, normalmente, ¿qué es lo que te inspira? ¿Estás leyendo un libro sobre filosofía y de ahí sacas la idea y tratas de ahí generar la pieza? O yo qué sé, no sé, ¿cómo funciona eso? A ver, sí, pues depende mucho del momento que uno esté viviendo, depende también, por ejemplo, si sobre, por ejemplo, a mí me interesa como en el fondo hablar de algunos temas que son sobre cómo uno siente la historia, cómo la percibe, cómo siente el contexto urbano y su iconografía, digamos, y cómo eso es un reflejo ideológico de un montón de cosas y político, ¿no? Y también cómo uno como individuo, como ciudadano, como parte de un grupo, tiene derecho un poco a negociar con su contexto, con la ciudad, con los íconos, con la historia, de una manera un poco más incluyente, ¿no? Porque creo que por lo general uno está dado a no molestar, a no transgredir, a continuar como tranquilamente y eso sería como lo más tranquilo para... Pero yo creo que uno le tocó nacer y pues tiene que al menos tener como una posibilidad de negociación con el contexto. Y de ahí salen un montón de obras. Hay muchas obras que son reflexiones sobre cómo interactuar con el otro. Esa de Others, Me and the Others, que es como una balanza gigante, es como un juego de balancín, no sé cómo se dirá en España. Sí, Sube y no sé. baja. Sí, un Sube y balancín. baja. Sí, sí, sí. Pero colectivo y la idea es que cuando uno sube entra en como una relación directa físicamente con el otro y es como para señalar ese vínculo que tenemos todos con nosotros, ¿no? Siempre, cualquier fuerza que lleva a cabo movimiento influencia al otro de otro lado Es muy y ese buena. juego como que lo pone, pero esa balanza tiene mucho que ver, por ejemplo, con esos videos también de cuando yo voy y le hablo a la otra gente o cuando son como esas reflexiones sobre el otro. Hay otra serie de obras que tienen que ver con nuestra relación como con la tradición y con una especie de identidad y con la historia colonial, que son todas estas intervenciones sobre monumentos y sobre y sobre los iconos de la historia. Esa es otra cosa que me interesa bastante. Y ahí deriva también en muchas films y esculturas o intervenciones. Entonces,
no es como que yo esté haciendo algo y de repente, se me ocurrió hacer esto, sino son reflexiones y son como muchos dibujos y escritos que voy haciendo y de repente se coagulan en alguna forma, ¿no? Por ejemplo, el Sube y Baja este grande era un proyecto que desde hace muchos años, yo creo que desde 2008 lo tenía en mente y varias veces intenté hacerlo y como que no daba por cuestiones físicas o de presupuesto. Y alguna vez cuando pude dije como, bueno, aquí se me prestó como la oportunidad. Me propusieron hacer esta expo participar en esta expo en el SONCAT. A la base me invitaron a mostrar un video, un film. Y dije, no, pues este espacio sería perfecto también por la circulación que tiene, por el tipo de público que acoge. Entonces les propuse y hice como una especie de andamiaje ahí logístico para poderlo lograr y lo hicimos todo a mano en el taller durante un verano entero. También fue divertido. Entonces van surgiendo así como entre oportunidades, entre como cosas de las que me interesa hablar. Yo vengo de una familia como de políticos también, de gente que habla, entonces eso es un poquito el background también de mi trabajo, sin ser a veces muy flagrante, pero sí hay unas nociones ahí de vivir juntos, de no comer entero, de criticar. ¿Te ves volviendo a Colombia? Sí, sí, a mí me interesa, pues he tenido la suerte desde 2015 o 16 de volver a... Antes iba más a visitar a mi familia y desde 2015-16 empecé a estar más en relación con el medio del arte allá, que era ajeno para mí y también yo era ajeno para ellos y para el mundo de los artistas y las instituciones y tal. Y, me he hecho muy buenos amigos, me han recibido muy bien, eso es chévere y he tenido como oportunidades allá. Entonces eso ha sido lindo también y me interesaría en unos años, por ejemplo el film, no sé, el film que estoy escribiendo tiene que ser rodado allá. Qué bien, perfecto, ¿no? Trabajas y puedes ver también a tu familia, a tus amigos también de allí. Y me interesa a futuro también como hacer más proyectos allá. No sé si tener un taller o más bien como desarrollar una estructura que sea más como un lugar de donde pasen cosas, no necesariamente exposiciones, sino, no sé, algo. Mira, hay una cosa que quería preguntarte también, que hace tiempo que la tengo en la cabeza y es, imagínate ahora, ¿no? Con el tiempo, Ajá. que la gente, yo qué sé, imagínate que tienes ya pues 80 años, ¿vale? Sí. Has tenido toda una trayectoria, ¿no? Y Claro, pero has hecho un montón de cosas. Am, a nadie nos gusta que nos pongan etiquetas, pero si tuvieras que no, elegir, ¿cuál, bueno, cuál elegirías? ¿Videoartista? ¿Persona experta o alguien que hace instalaciones? ¿Performer? eh, ¿Escultor? no, ya, quién sabe, ¿no? Porque, bueno, ahora te respondo, no sé. ¿Estás grabando ya? No. Sí, sí, estoy grabando, estoy grabando. Estás grabando. Bueno. ¿Quieres que la No, no. repita? No. Muy bien. Pensé que estábamos en el corte. Eh, la verdad, la verdad, pues quién sabe, ¿no? Porque yo creo que esas categorías también están dadas como a desaparecer, pues, según como el arte se hace hoy, ¿no? Entonces, yo no, por ejemplo, no veo que Bruce Nauman sea un escultor es un artista en un sentido amplio y cada vez tal vez ser artista va a ser tal vez más proteiforme y obviamente habrá gente que se dedicará más a la escultura, más a la pintura. Yo por lo menos cuando me toca hacer como el resumen de mí mismo por condiciones de trabajo, que toca escribir una carta o yo qué sé, pues hago, y cuando veo como el uso de mi tiempo, si hay una gran parte de video, hay una gran parte de escultura y una parte de escultura pública que cada vez está un poquito como creciendo más. Entonces, digamos que no es que me guste a mí, pero ponerme esa etiqueta, pero es como en lo que más consacro como el tiempo, ¿no? Y como que lo que uno hace es más o menos lo que lo define de cierta forma. Luego, sí, a mí me interesan como esas dos formas, ¿no? La imagen, movimiento y las instalaciones.
O sea, que no te mojas mucho, ¿eh? Es una respuesta como... Pero, No, pero es que no, mi pregunta o era de sea, esas preguntas trampa, tienes que elegir una palabra. No puedes, no puedes, ya está, una. no, La muerte. artista. Me gustaría nomás que si logro, bueno, quién sabe además, porque quién sabe qué vueltas da la vida a uno. Verdad, es verdad. De aquí si llego a viejito, de pronto a los 50 me dan ganas de hacer otra cosa, o me dan ganas de hacer más pelis, o de completamente dejar todo de lado y dedicarme a otra cosa. Quién sabe, no sé. Vale, te voy ahora a dar dos opciones a elegir y tienes que elegir Bueno, una, ¿vale? Venga, va. Marina Abramovic, Regina Galindo. no, pero ¿qué época? A mí me gustan mucho las performances de comienzo de Marina Abramovic. Ujú. Me gustan mucho lo que hacía con Ulay, me gustan mucho algunas performances que hacía ella de su lado también. Muchos videos, por ejemplo, ese video de la cebolla, donde ella se come una cebolla y que llora así, es, creo que fue una influencia para hacer el de la barra de metro, que no tiene nada que ver, pero es mismo tipo de registro. Entonces diría más, es como la obra temprana de Marina Abramovic. O sea, a Marina Abramovic. Sí, las obras tempranas, sí. Ahora la persona que se ha vuelto, no, creo que se ha vuelto como muy, la fama ha hecho algo de ella. Como muy mainstream, ¿no? La sientes como muy... Bueno, Sí, como, también yo creo que eso debe pesar mucho en una persona, ¿no? Como tanta visibilidad y tanto. venga, va. Más preguntas de estas así un poco Ah, cabronas. sí. ¿Santiago Sierra o Bruce Nauman? Ah, mira, nada que ver además. Ya lo sé, nada que Que ver, ver. pero es que son, yo siento que dentro de ti hay un poco de, bueno, Santiago Sierra quizá no lo veo tan claro, veo más Bruce Nauman, pero bueno, No, no yo sé. admiro mucho a Santiago Sierra y me parece muy fuerte el trabajo que hace y controversial y me gusta que sea así controversial y un poco gamberro como dices tú. Eh, eso me gusta. El trabajo de Bruce Nauman es un artista muy bueno. Creo que, y además por entrevistas que he leído, Bruce Nauman es alguien que le gusta mucho pensar como también el sentido del arte, ¿no? Que es el arte en sí mismo, pero está muy desligado de la política y eso me frustra un poco. Y él incluso asume como una especie de lado apolítico y dice que el arte no tiene que ser político y que cuando empieza a ser político se vuelve malo. Y pues, algunas veces lo ha dicho así en entrevistas y tal. Y me parece un poco feo porque yo creo que la política para mí es algo importante y entonces en ese sentido una mezcla, un hijo de los dos. Un Bruce Nauman Son, con un compromiso político. son preguntas bastante, bastante malas, ¿eh? Están hechas con un poco Sí, de maldad. bien, Venga, pues. va, voy a ponerte ahora en una tesitura que yo creo que te va a ser más fácil. ¿Picasso o Marcel Duchamp? Ah, no, Marcel Duchamp, sí, muy fácil. Eh, sí, era un tipo divertido. Un tipo osado, arriesgado también, un poco. Sí, no, yo creo que, bueno, yo creo que Picasso era un gran trabajador y era un tipo que no paraba de hacer, pero me imagino también como con una ambición también desmedida. Se siente, yo pues, no tengo mucha idea tampoco, pero... Y Marcel Duchamp es este personaje raro, un poco, que pone en juego un poquito como el sistema de valores y eso me parece bueno también. Fácil. Una pieza que hayas hecho que te guste un montón. Que digas, esta es mi... O sea, a ver, yo sé que un artista para... Normalmente para Mm, casi todas las piezas son especiales, tienen algo, no sé qué, pero una que no, digas, mira, pero sí esta me hay gustó algunas. en general. Pues es el sube y baja, a mí me parece que me gusta mucho. Sobre todo porque podría no ser arte también. Podría no ser nuevo, podría ser muy viejo, no le pertenece como a un momento, o sea, podría ser arcaico o puede ser contemporáneo. Entonces también por eso, y como que pone en juego una dinámica que es interesante, que va más allá como de unas nociones estéticas o de relaciones con el arte o como con un momento puntual, sino es más general. Esa Un me país al que te gustaría ir y que todavía no hayas visitado, donde te gustaría trabajar. O sea, hacer gustaría alguna pieza o hacer que no algo. haya visitado. Yo creo que en África del Sur no he podido ir y me interesa un montón y tengo varios amigos allá. Me gustaría ir allá.
se me vino así a la cabeza rápido ese. Vale. ¿Hay alguna anécdota así, algo que te haya pasado que digas, hostia, aquí las pasé un poco putas haciendo esta pieza o yo qué sé? En Nueva York una vez, bueno, 3 veces, estaba haciendo, yo cuando vivía allá en 2010 y 11, estaba haciendo unos videos que se llaman Lovely. Son, básicamente yo esperaba que los policías se fueran a almorzar y luego cuando ellos salían de turno, no sé qué, me iba a donde están los carros de policía y los sacudía fuerte, fuerte. Entonces filmaba desde un ángulo y yo no me veía en la cámara, entonces se ven como si en los carros estuvieran moviéndose como si Lo he estuvieran visto, haciendo esa el es muy amor. buena, sí. Era como en ese desafío a la autoridad un poco de ir como a joder el carro de policía. Entonces, la primera vez que me pararon 3 veces. La primera vez fue en el Central Park y pues hay un grupo de carros de policías y ya no había nadie. Entonces yo me filmé varios, hice varias tomas, me di como la oportunidad de expandirme en el tiempo. Y en una de esas me agarró un policía como bien, bien grande, bien rubio, y así como, what the fuck you doing here, como súper agresivo. Yo obviamente estaba como sacudiendo el carro bien fuerte. Y ahí me dio un poco de miedo y me inventé, pues como dije, no, pues muy rápido pensé como, puta, este man de pronto me pone líos, de pronto me va a pedir los papeles y además que además soy extranjero, de pronto me jode. Mm, eh, entonces el tipo me vino a hablar y lo primero que me ocurrió fue hablarle con un acento francés bien horrible en inglés, porque dije, no, pues claro, yo voy a hacer como que soy un turista francés medio loco. Y entonces me hice pasar por turista, dije, no, como con un acento francés bien horrible, le dije, no, estoy tomando fotos de Nueva York y los carros me parecen muy lindos y quería moverlo para hacer un chistecito. Y el tipo me hablaba como, no sé, aquí hay terroristas que nos quieren no sé qué. Y yo, discúlpame, no sé qué. Pero como que dije, bueno, de pronto si el man cree que soy un turista, me deja ir como por tonto. Y me funcionó, y las 2 o 3 veces que me pararon me hice la misma y me funcionó. Eso fue como donde más pasé un poquito ahí frío. En Madrid, cuando le estaba poniendo los ponchos a las estatuas, también paró la policía, pero como que les hablé muy tranquilamente, les dije, yo soy latinoamericano y quería hacer como esta reflexión sobre mis orígenes y al mismo tiempo como un poco reflexionar qué representan estas estatuas para mí. Entonces les traje estos ponchos. Y me dije, ¿por qué? Porque tienen frío, pues era como invierno. Entonces hacía chistes también y me bajaron sin hacerme nada. Si tuvieras que elegir una palabra que sintetizara tu trabajo, una sola. No, Pero no vale hacer acotar, o sea, no vale explicar, solo una sí, palabra. no, voy a tratar de jugar el juego, pero yo diría, no, una sola, no sé, como, creo que hay una palabra que es interesante, negociaciones, muchas obras son negociaciones críticas, pero como no puedo poner crítico, entonces con la historia, con el contexto, con la gente del bus, no en un sentido como económico ni monetario, sino como uno da y recibe Como intercambiar también, ¿no? Como tener que sí, buscar como intercambia. Hay una también, tal vez hay una palabra que me gusta mucho, está el contacto, ¿no? Hay unas obras que tienen que ver con tocar, ya sea como, por ejemplo, para ir a hablar de la relación de tradición o postcolonial que pueda tener Latinoamérica con España, a mí me gusta ir a tocar y a hacer una intervención en un ícono físico o tocar a la gente o pues hay una cosa de contacto también me gusta. Ya se está extendiendo, esto ya está siendo más de una palabra, ¿eh? Bueno, No estás contacto jugando. puede ser, contacto. Nada, está bien. Contacto podría ser una buena, negociación también me parece buena. Yo creo que Sí. yo veo mucho de negociación en tu trabajo en cuanto a, sobre todo cuando tienes proyectos grandes, tienes que estar continuamente buscando que si los fondos, yo qué sé, haciendo Pero un montón de gestiones también, ¿no? Hablando con más allá personas. de eso,
generar situaciones donde uno tenga que dar y darse, y como recibir y dar, y hay unas obras que generan como unas situaciones así. No es en un sentido económico, no de logística, sino en un sentido de cómo uno interactúa con la vida, más o menos, ¿no? Como uno negocia con la historia, con lo que le toca vivir. ¿Qué porcentaje hay en tu trabajo de gestión y de trabajo de oficina? ¿Sabes? Buscar subvenciones, a participar en concursos, residencias, que he visto que hace poco también estuviste haciendo una residencia, ahora no me acuerdo del país, porque es que son tantos sitios ya. Que no sé si fue en Estados Unidos, ¿puede ser? Bueno, no sé. No, este año iba a ser una residencia, pero la movimos al año próximo porque iba a ser en junio, en un lugar que se llama Art Place. Eso es, eso es. Sí, Esta había pero visto. En ya Instagram me parece que había visto algo. primicia la va a ser en 2021. Vale, vale, vale. Hace unos días la movieron por la cosa del virus. Vale. Entonces, la pregunta, porcentaje. ¿Cuánto calculas, si tuvieras que decir, de gestión y cuánto hay de hacer la obra? Aunque hacer gestión es la obra, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, Papeleo, burocracia. creo que es difícil discernir. Hay una gran parte de... Es que en eso que llamas gestión está como cómo hacer posible algo, ¿no? Entonces, te presenta una oportunidad o uno genera una oportunidad y dentro de esa oportunidad me dice, bueno, ¿cómo la llevamos a cabo? Sea un film o no sé qué. Entonces, va mezclado todo el tiempo. Sobre todo, por ejemplo, en lo que es en los films, pues el rodaje puede durar 2 semanas, 3 semanas, depende. Pero pues el trabajo, la cantidad de trabajo que hay detrás es un año, a veces más. Claro. Entonces, hay luego una parte que es muy física del taller, que es de fabricación. Y la verdad, yo diría que lo que pasa es que la palabra gestión me parece un poco burocrática porque no necesariamente es como secretariado y hay cosas también que son como muy de gestión. Entonces yo diría que, por ejemplo, gestión en la forma burocrática es 15-20%. Pero la logística de poner en marcha una idea y no sé qué es como a mitad y a mitad con la realización de las cosas. Entonces el taller es un lugar de trabajo, ahora tengo la suerte de tener un taller como por, por alguien que nos concedió como estar en un espacio. Entonces es un espacio físico donde estamos constantemente haciendo cosas, pruebas, trabajando con materiales, pero y al tiempo hay una oficina que está todo el tiempo muy activa, en donde estamos haciendo, hay una persona que me ayuda con la, digamos, gestión, que se llama Marion. Ella me ayuda como a enviar imágenes, a recibir emails, Yo también participo mucho de eso. Y hay alguien que me ayuda en la construcción, entonces yo estoy entre las dos todo el tiempo. O sea, cada vez, digamos que a medida que vas creciendo como artista y vas teniendo más encargos y tu obra va llegando a más lugares, supongo que pasas de... o sea, digamos que hay una... A ver cómo lo diría. Hay como una transición que se va dando, ¿no? De manera gradual, de ser tú el creador, hacedor, el que te haces tu vídeo, haces tu acción o lo que sea, a de repente ser más casi como un gestor, ¿no? O sea, coordinador entre las personas que se encargan de materializarlo a nivel de papeleo y las personas que trabajan en el taller que te están ayudando a poder hacer las piezas, ¿no? Hay una parte de eso, sí, pero yo también es una estructura muy pequeña, entonces pues yo hago físicamente todas las obras que he hecho, siempre he participado físicamente de ellas, nunca he participado, digamos, en 0% en una escultura o no, siempre me gusta hacer y creo que no me gustaría perder el contacto con eso, me parecería un poco aburrido, la verdad. El Jeff Koons colombiano. No, debe ser. No, me parecería muy aburrido ser solo como el director de un taller y tener como ideas, decir, no, a mí me gusta hacer, a mí me gusta... creo que hay una verdad también en eso que es importante y hay un pensamiento y uno aprende haciendo un montón de cosas. Entonces no lo dejaría nunca. A veces me hago ayudar, sí. Depende. Por ejemplo, cuando hicimos el sube y baja, en ese momento vinieron mucha gente, éramos como unos 5 o 6 haciéndolo.
y fue bien, fue muy divertido porque tuvimos todo tipo de problemas, además pues, ninguno de nosotros es ingeniero, entonces todos como ahí tratando de solucionar problemas de mecánica muy básicos, pero eso, por ejemplo, es una experiencia que vale tanto como mostrar las obras o sea, imaginarse o resolver esos problemas hace parte de la que a mí me gusta de ser artista, ¿no? Qué bueno. Oye, normalmente en todas las entrevistas, una vez que ya he hecho todas las preguntas, dejo que el entrevistador haga de entrevistado bueno, en fin. Vamos, que me puedes hacer una pregunta si quieres. Te puedo hacer una pregunta. No, mentira, sí iba a hacer una mala, pero no. Haz una mala, no pasa nada. No. Sí, sí, a mí me gusta, Eh, no pasa nada. mm, a quién te gustaría entrevistar y cree que es muy difícil lograrlo o algo así? O que sabes que está cabrón. Pues hay un artista que me gusta mucho que es Isidoro Valcárcel Medina. Ah, sí, no, ese señor es un Me monumento, encanta, ¿no? sí, me gusta mucho y es una persona, me han dado el teléfono de su mujer, pero Sí, porque él lo tiene, ¿no? todavía no he reunido las fuerzas para llamarle y, ¿sabes? Es como, me da como, no sé, me da como un poco de apuro. En algún momento supongo que lo haré, Claro. pero me lo estoy reservando como para el final, porque para mí es como, dentro de lo que viene a ser el arte que a mí me gusta, Mm. más de corte conceptual, es como un referente, ¿sabes? Es alguien que para mí me Es un parece muy pensador. interesante todo el trabajo que ha hecho, toda la trayectoria que ha seguido. O sea que sería él, Qué sería él. bueno. Sí, bueno, luego también no me importaría entrevistar a Banksy en un momento dado. ¿Sabes? Ah, claro. Tengo bastante curiosidad respecto a muchas cosas, ¿no? Mm. Bueno, Pero la de Isidoro me gusta a mí, me gustaría verla. Debe sí, ser, quién sabe si acepte, ¿no? Porque él debe ser también como reservado. no lo sé. ¿Qué otra pregunta puedo poner? No sé, de las entrevistas que has hecho, ¿cuál te ha gustado más? De las entrevistas que he hecho, ¿cuál me ha gustado? La verdad, joder, esa sí que es una pregunta cabrona, ¿eh? Es una pregunta muy cabrona. Es que, claro, todas me han Ah, gustado. A ver, todas me han gustado, pero obviamente para mí, y además se nota mucho cuando hago la entrevista, Santiago Sierra, obviamente. Para mí Santiago Sierra es brutal, su trabajo me gusta, pero un montón, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo. Entonces, para mí, cuando de repente yo le envié el email para ver si le podía hacerle una entrevista y de repente me contesta y dice que sí, no es como que no me lo podía creer, ¿sabes? Porque claro, bueno. era de esas veces que haces una pregunta y piensas, bueno, ¿Él vive en dónde? él, bueno, está en España, creo que está en Ok, España. ok. Sí, sí. Y no sé, pero la verdad es que con cada entrevista realmente es un mundo y tiene algo especial. O sea que... Ya. La tuya, Iván, la tuya. No, ya sé que no valgo nada, pero bueno, No, está la bien. tuya me ha encantado porque aparte, no, No, todo bien, es muy divertido, tío, me gusta mucho tu trabajo, ¿no? De verdad. De verdad todo que sí. bien, no, todo bien. Era una pregunta a tu estilo. No, está muy bien. Está muy Y bien. ya nada, y ya, bueno, ¿qué más? Bueno, Bueno, en teoría última era una pregunta. pregunta, ¿eh? Ya van dos, pero puedes ¿Era preguntar una si nomás? quieres. Ah, bueno. Era solo una. Pero no pasa nada, si quieres hacer más, que no te quedes con las ganas. Eh, ¿Crees que esto va a cambiar mucho o poco nada, como la situación actual? Como la manera de Con lo vivir del el... coronavirus y todo esto. Sí. Yo creo que va a ser un cambio bastante... Durante unos cuantos años Mm, vamos a ver muchas mascarillas y van a pasar muchas cosas. Creo que... Sí, creo que o sea, es el inicio de algo. Es el inicio de algo sí, y no, no puede creo que ser. sea algo que vaya necesariamente a mejor. Sí, Pero, también. pero trato de ser pesimista, de ser pesimista. Pesimista. Pesimista está como muy bien en Pesimista la y mitad. optimista. Trato de ser optimista y tomarme las cosas con filosofía y esperar que todo vaya bien y todo eso. Pero de Sí. entrada reconozco que no pinta muy bien. No se vaya Vale, mierda pues el muchas final para una gracias. entrevista, tío. Vale, Vamos muchas a morir. gracias por Esa es mi conclusión. responder a mis preguntas.
Oye, ha sido un gustazo, de verdad, el poder entrevistarte, me lo he pasado muy bien y aparte es como, hay algunas horas que se han quedado ahí, en el baúl de las De obras los que me hubiera recuerdos. gustado comentar, pero es que son muchas. Ha sido un placer, de verdad, poder hablar contigo Igualmente. y Bueno, conocerte en persona o medio persona. Y nada, todas aquellas personas que nos estéis viendo, ya sabéis, lo de siempre, darle al like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte vale. abrazo. Chao.